Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta siguiente actividad de el 17º Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño. Muchas gracias de nuevo por seguir con nosotros. Síganos en Facebook, compartan la actividad. Por cierto, se me ha olvidado recomendar que hay que compartir también para que llegue a más lugares. De todos modos, esas transmisiones van a estar, por supuesto, para seguirlas viendo en la página del posgrado, y posteriormente se van a editar unos videos ya con los logos institucionales y los nombres de los ponentes, etcétera, ¿no? Para que la chequen después en la página de YouTube del posgrado, que apenas estamos formando. Bueno, llevamos unos meses, pero todavía estamos terminando de subir algunas cosas. Y bueno, pues estamos ahora con nuestro siguiente invitado. Muchísimas gracias a Fernando Falconi, o Falco, que ya lo conocemos también nosotros como Falco. Y voy a leer rápidamente su ficha curricular para comenzar la charla con él. Falco es artista transdisciplinar, gestor y cultural, docente universitario y artivista, doctorante en artes en la Universidad de Guanajuato, México, máster en arte y nuevas tecnologías en la Universidad Europea de Madrid, España, licenciado en artes visuales en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Tiene reconocimientos y selecciones nacionales e internacionales en arte contemporáneo, artes visuales, arte de acción, arte público, inserción de arte en la esfera pública, arte contextual, arte y comunidad, arte relacional. Ha expuesto en Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, México, España, Italia y Estados Unidos. Catedrático en diferentes universidades del país, desde el 2008 al 2013 trabajó como coordinador académico de la carrera de Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido coordinador desde el 2000 en diversos proyectos y plataformas artísticas a nivel nacional e internacional. Desde el 2011 al 2016 fue coordinador general de Cuarto Aparte, plataforma autónoma de arte contemporáneo, evento paralelo a la Bienal de Cuenca, ponente en diversos seminarios y encuentros nacionales e internacionales en temas como arte, cultura contemporánea y artivismo. Falco, pues muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido, y pues comenzamos. ¿Qué tal, César? Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Saludos con todas y todos. Gracias en primer lugar por esta invitación. Me parece un evento muy significativo. Es un honor para mí, en verdad, estar en este espacio de la UNAM. He estado viviendo en México por 3 años. Bueno, voy a empezar. Creo, a mí siempre al principio me gusta hablar, o sea, enunciar desde qué lugar de enunciación lo estoy haciendo. Que enunciarse es también ubicarse. Soy del sur, no solo del sur del continente, sino yo considero del sur global. Vengo de Ecuador, me encuentro en Ecuador ahora mismo. Me gusta enunciarme porque también es como me pienso yo, o sea, individualmente, y también cómo ejerzo mis acciones, mis pensamientos dentro de un contexto más social, más colectivo, más social, local, nacional o incluso global. Me enuncio como artista transdisciplinar. Considero que como hombre mestizo también tengo mis privilegios, por ejemplo. Y por aquí quiero empezar. ¿Qué significa enunciarse como artista? Y encima como artista contemporáneo. ¿Qué significa para uno, para mi individualidad, pero también como para el campo del arte y para la sociedad en general? La ponencia, voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se ve. Sí, se ve bien. Ok, gracias. Bueno, ahí vamos. La participación mía, y me parece excelente que no se diga la ponencia magistral, o sea, sino, bueno, diálogos expertos, charlas, debates también. Se titula El giro transartisticidad. Ya vamos a hablar sobre esto. Entre las estéticas de la existencia y la liberación. Hay algunas palabras claves: transartisticidad, arte contemporáneo, vida, giro, estética, existencia, liberación, no artistas, sociedad, prosumidor, deconstrucción y decolonial.
Personalmente creo, a ver, bueno, voy a dejarle esta portada para entrar ya luego en las otras imágenes. Personalmente creo que el arte en general y el arte contemporáneo en particular es una construcción también de privilegios y de lugares de poder. Tengo que hacer una primera aclaración. Por ejemplo, yo fui ayer quien hizo la pregunta sobre que vinculaba a este artista que hizo la escultura invisible, inmaterial y todo, ¿no? Yo vengo de las prácticas artísticas contemporáneas. Yo también he trabajado obras que tienen que ver con el arte conceptual, con el arte de acción, con la performance, por ejemplo. Pero yo creo que eso no me quita el sentido crítico hacia la producción, no voy a decir hacia todo el arte contemporáneo, ojo, eso es lo claro, porque yo también practico, lo disfruto, tengo una cultura de arte contemporáneo también, pero también eso no me quita el sentido crítico, el pensamiento crítico y el sentido crítico también hacia el mundo del arte en general, hacia el mundo del arte, arte contemporáneo en particular, un mundo o un campo que yo lo considero también muy endogámico. El término endogamia viene de la biología. Son como esas especies que se reproducen y se consumen entre sí mismos. Entonces yo sí considero, parto desde aquí, siento que más allá de que yo también me considere, me enuncie como un artista contemporáneo transdisciplinar, sí reflexiono, por ejemplo, hacia las estructuras y los regímenes de poder que constituyen también hegemónicos y de poder que constituye el arte contemporáneo. Empezando, por ejemplo, con algo que nos está convocando ahora a nosotros, es la producción del conocimiento. O sea, desde quiénes hacia quiénes es el arte, por ejemplo, el pensamiento y la práctica y la especialización o la apreciación del arte contemporáneo. Justamente volviendo a este sentido de la endogamia, de ciertos grupos más reducidos frente a la población en general, frente a la sociedad en general. Por eso está entre algunas de las palabras claves de esto, ¿no? Arte contemporáneo, los artistas, los no artistas. Yo creo que enunciarse como artista también, o como, por ejemplo, yo me puedo enunciar como, ya me enunciaron en la introducción, como docente y todo. ¿Qué significa ser un docente? O sea, ¿qué significa haber podido tener las posibilidades o incluso los privilegios? Bueno, ser docente también es un lugar de poder, o sea, pero además el llegar a hacer eso. El poder tener un regímenes de estudios, de preparación, por ejemplo, en qué escenarios, en la universidad pública, en la universidad privada, qué presupuestos, qué privilegios hemos tenido para estar en estos lugares en los que estamos ahora. ¿Qué significa ser un académico? ¿Qué significa estar involucrado en un sistema de la producción y reproducción del conocimiento en general? La accesibilidad, la democratización, el estar ahí para tener esa posibilidad de saber, de aprender de los saberes compartidos, de las experiencias compartidas y experiencias diversas. Entonces yo considero que también es un lugar privilegiado, por ejemplo, de ciertos sectores, el acceso, la producción y la reproducción del conocimiento. Esto se aplica o pienso yo también para el arte contemporáneo. Por eso yo quiero hablar cuando hablo de giro, me inspiro en el giro decolonial. Y artisticidad, esta categoría como de lo artístico. Entonces, transartisticidad es más allá de esta categoría, que finalmente es una categoría de valor, pero también eso puede ser una categoría de poder. El ser un artista contemporáneo. Y no se diga si ya hablamos, por ejemplo, de los grandes centros de producción del pensamiento, de la crítica, de la filosofía hacia el arte contemporáneo y de las obras. Y claro, también lo que involucra la burbuja, por ejemplo, del arte contemporáneo, todo lo que es cuando se especula respecto a los precios, la sobrevaloración, los grandes mercados, las grandes subastas, los grandes precios. Entonces, eso también me ha generado diferentes entradas, diferentes ideas, que a lo largo de esta presentación voy a ir hablando sobre ello. Ok, antes de pasar a la siguiente imagen, también otro punto que quiero abordar es a lo largo de la historia o de las narrativas, si quieren, de las historiografías del arte en general. A mí no me gusta llamarlo universal, o sea, es como único, absoluto para todas y todas, en todos los tiempos y en todos los contextos. Yo creo que
quisiera o me gustaría desmantelar ahora en esta charla esa idea de un arte universal. ¿Dónde están todas las obras que no se conocen? Que justamente por los diferentes regímenes de poder o estéticos o sociales incluso, no surgieron, no se vieron, o incluso esos agentes, esas personas no tuvieron las mismas condiciones, privilegios, opciones para una formación académica, por ejemplo. Sabemos de la mujer en la historia en general, el acceso a la educación, el acceso al conocimiento, el ser también una productora de, por ejemplo, toda esa invisibilización de la mujer a través de por un ejemplo, de la historia del arte, todas esas otras posibilidades que no tuvieron y a su vez no tuvimos de conocer esos trabajos. Entonces yo cuestiono mucho una idea de universalidad en general, de un único modelo absoluto, igualitario y para todos. Y que tenemos que asumirlo como nuestro. Y de ahí la idea de la decolonialidad también. Frente a regímenes del conocimiento, frente a colonialidades del saber, del ver, del poder, y colonialidades estéticas también. Estéticas que se han instituido. O sea, sabemos que la historia del arte es también la historia de los acuerdos en cuanto a lo que es bello y no es bello. Lo que es bueno no es bueno, o no es bueno. Toda esta noción clásica de lo bueno, lo bello, lo verdadero, cómo lo seguimos manteniendo, se sigue reproduciendo ciertos modelos, pero obviamente sabemos que a lo largo de la historia en general y a lo largo de la historia del arte se han cuestionado estos modelos únicos, universales, eternos, incuestionables. En todo caso, ya para entrar a lo que voy, a lo largo de la historia del arte sabemos que se ha cuestionado este modelo más clásico, estas estéticas relacionadas con lo bello, lo bueno, lo verdadero, por ejemplo. Y no solo eso, bueno, sabemos que las vanguardias, la gran ruptura, una tradición del figuratismo más clásico, del realismo, del naturalismo. Con las vanguardias sabemos que existe esta gran ruptura hacia seguir reproduciendo, replicando esos modelos. Pero también ya con el advenimiento del siglo XX, o sea, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las rupturas de las vanguardias, también se cuestiona la figura, el rol del público, del espectador. Y mi ponencia de ahora está muy ligada a esa figura de esa otredad no artista, llamémoslo así, de ese otro, de esa otra no artista. Yo soy artista, puedo hacer cosas que tú no puedes. Yo soy artista, estoy en un campo propio, obviamente, la lógica de los campos, cada campo tiene sus lógicas, sus protocolos particulares también. El campo de la medicina, el campo de la filosofía, obviamente salvando las diferencias. El campo de la producción de conocimientos situados, el campo de la producción artística, donde es tan importante esa subjetividad. Más allá de la objetividad que obviamente está presente, esa relación, el arte también es esa relación constante entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo individual y lo colectivo, pero también es enunciarse artista. Entonces a mí me interesa mucho esa otredad no artista, que también obviamente es productora de sentidos y contenidos, la sociedad en general, ese no artista, esa otredad, esa alteridad fuera del campo del arte, pero que obviamente también somos productores de sentidos, de contenidos, de creatividades diversas, de expresividades diversas, de estéticas, de poéticas, de rituálicas, pero que no es considerado arte, ni tiene por qué también ser considerado arte. ¿Qué hace que una obra sea una obra artística? Obviamente también tiene que ver con la intención de quien genera ese producto. Ok. Y ya para pasar a la siguiente diapositiva, a lo largo de la historia, como les decía, de la producción de las imágenes, la producción de imágenes es también producción de conocimiento, claro que sí, producción de contenidos, de significados, de significantes, pero ya dentro del campo del arte, también este rol del público, del espectador, cómo cada vez se ha ido abriendo hacia un rol menos pasivo. Fíjense el mismo término, eres espectador, o sea, yo soy el creador, yo soy el autor, y mucho también esa figura de él, el autor. Yo soy el autor, el creador, pero claro que sí, la autora, la creadora, y tú eres ese otro no autor, no creador. Eres ese ente pasivo consumidor. Aquí hay un juego de roles, que también hay jerarquías.
jerarquías epistémicas, conceptuales, etcétera, etcétera. Fíjese la palabra espectador. Tú es como espectador, contemplas. Ese es tu rol, contemplar, espectar, no generar, no ser activo. Esto se ha ido cuestionando también durante el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Claro que sí, por ejemplo, con un arte más colectivo, ya no digo como los colectivos artísticos, no, el otro, ya les espectador, un arte más participativo, por ejemplo, en el arte de acción, que el público, el espectador, las performances que pueden ser también un ente activo, participativo, o en general el arte colaborativo, el arte en contexto social, el arte en comunidad, el arte relacional, por ejemplo. Lo que plantea la estética relacional, Nicola Bourdieu, por ejemplo, de los 90 en adelante, y no se diga ya con el advenimiento del Internet, por ejemplo, ese gran paradigma que tenemos actual frente a roles más del prosumidor. Ya no solo eres el consumidor, eres un productor y un consumidor, sabemos todo esto, ¿no? Ese otro rol. Y cómo se va desjerarquizando a su vez a las grandes empresas o instituciones de producción. Si hablamos, por ejemplo, de los medios de producción de contenido, si hablamos, por ejemplo, de los medios tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, el Internet como que es aparente porque yo creo que no hay nada de una horizontalidad completa, pero sí hay búsquedas de una mayor horizontalidad. Por ejemplo, en los roles de la sociedad en general para publicar un texto, para hacer videos, para hacer sus contenidos y todo, etcétera, etcétera, más allá de la institucionalidad televisión, la institucionalidad radio, la institucionalidad prensa y el dominio que tuvieron a lo largo del siglo XX. Entonces, ¿cómo se fragmenta, se deconstruyen esos otros paradigmas? Y el paradigma del autor, de esta figura genial también, como el autor, el creador, el artista y el artista contemporáneo, pero llega un punto que para mí es de bastante ruptura cuando con el arte contemporáneo, muchas de sus obras, de sus producciones, no digo todo, tú te preguntas, pero para hacer eso, y bueno, ya voy a poner ejemplos, necesitas la academia artística. Necesitas 4, 5, 6 años de estudio del arte, de ese título que te dicen eres artista, que para mí nadie te hace artista. O sea, no hay ninguna institución que te ponga un sello cuando te gradúes en la frente y dices, usted ya es artista, vaya y haga arte. Entonces, son reflexiones que me llevan a pensar justamente en esas producciones otras, transcampo arte, o transartisticidad, como le llamo, y reflexiono sobre ellas. Esto como una introducción, y ahora sí, bueno, vamos a visionar algo más del material. Ok, dos cosas, dos momentos que considero importantes en la primera década de este siglo. Uno, una muestra en el 2009, Altermodernidad, llevada en la Trienal de la Tate Britain en Londres. Perdón, la Trienal inauguró esta muestra curada por Nicola Bourdieu, que ustedes saben, el de la estética relacional, es un crítico, un teórico importante ahora que ha aportado cosas que yo creo bastante significativas para el conocimiento en general dentro del arte. Y casi el mismo año, en el 2010, se realizó en Bogotá una exposición curada por Walter Miñolo y Pedro Pablo Gómez, denominada Estéticas decoloniales. Posteriormente, ellos publicarían el libro Estéticas y Opción decolonial en el 2012. Ellos hablan del giro decolonial. En la producción del conocimiento en general, en las relaciones de poder, de privilegios y de beneficios sobre el capital. O sea, el capital no solo económico, el capital del conocimiento, el capital, o sea, ¿qué significa como el capital simbólico también? ¿Qué significa enunciarse como académico, como ponente, como artista contemporáneo, como especialista, como experto en algo? Entonces, primero altermodernidad, bueno, podemos hablar de modernidad, posmodernidad, altermodernidad, transmodernidad y todo, pero sabemos que conceptos como modernidad, posmodernidad y
y altermodernidad vienen más del mundo occidental. Pero sabemos a su vez que no podemos unificar las modernidades. O sea, la modernidad no es como un todo que nos atraviesa de igual manera todo, porque cada modernidad que vivimos también responde a los contextos en el que estamos. Y que, y que hablar de una modernidad del norte global y de ciertos países, por ejemplo, es diferente, obviamente, a nuestras modernidades situadas en nuestros contextos, nuestras realidades y nuestras problemáticas particulares. Entonces, esta altermodernidad, desde Nicolas Bourdieu, este término, esta muestra, como que era también una posición ante la modernidad y mucho ligado ya con la globalización, con el término, con el concepto y todo lo que Internet y las redes están relacionando al mundo en general, etcétera, etcétera. Pero el giro decolonial, esta muestra, como que cuestionaba esa mirada todavía bastante logocentrista, eurocentrista, por ejemplo, bastante occidental, para pensar las modernidades en general. Y habla del giro decolonial, cómo hacer una crítica también a ciertos modelos. Sabemos la relación que hay entre modernidad, colonización, capital, y pensar también al arte como un gesto crítico, reflexivo, político, para la modernidad, o sea, pero también cuestionando cómo se construyó la modernidad, cómo se sostuvo una modernidad en el mundo, en base a qué también. Y las relaciones, claro, de centros de poder, una cuestión geopolítica, básicamente. Ok, ahora, que yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con esta visión de las estéticas de opción decolonial, como la que plantean Mignolo y Pablo Gómez. Pero, por ejemplo, cuando en la muestra de altermodernidad, a pesar de que Nicolas Bourdieu ya hablaba de la estética relacional y que no solo sea como esa figura central del autor, sino que los diálogos, las relaciones con un otro, con una otra, con un público, un espectador, también se pueden pensar, enunciar, construir, legitimar como una práctica artística. En esta muestra no se ve esa participación, esa relación con un otro, no está eso dentro de la muestra. Y a su vez en el giro decolonial, en esta muestra también, con la que yo comparto el pensamiento, también no puedes encontrar, o sea, ves obras muy contundentes o muy críticas, muy reflexivas, muy políticas, sobre los regímenes de poder, los regímenes de colonización, la neocolonización, etcétera, etcétera, o la colonización histórica, por ejemplo, propuestas con sesgos decoloniales también, pero también siguen siendo autorales, siguen siendo bastante autorales. ¿Y dónde está ese otro, esa otra, en la participación, en mirar a ese otro, mirar su participación, incluir también como un sujeto de derechos, un sujeto político, y también como un sujeto creador, como un sujeto autoral, y como un sujeto que tiene también mucho que decir, aportar y construir, ya no solo para el campo del arte, sino para la sociedad en general, para la construcción de una sociedad más justa, más democrática, más equitativa, en que el arte también es una herramienta para eso. Yo considero que el arte también es una herramienta que ayuda al cambio y la transformación social, cambia la transformación política. Ese es mi criterio. Por eso también dentro de mi práctica he estado involucrado justamente con arte y contexto social, arte y comunidad, arte relacional, pensando a su vez las prácticas situadas, la producción del conocimiento en nuestro contexto. ¿Qué significa hablar de arte relacional en Europa? ¿Qué significa hablar de arte relacional acá y trabajar con comunidades en situación de vulnerabilidad o precarizadas, etcétera, etcétera? ¿Cómo situamos también nuestra producción del conocimiento, nuestra producción visual, nuestra producción estética y también nuestra producción de criterios y de valores respecto a la modernidad, la posmodernidad, la altermodernidad, la transmodernidad? Ok, me avisan el tiempo, por favor. Entonces, justamente indago, reflexiono, investigo
Sobre esas otras propuestas, básicamente es esto, sobre esas producciones, llamémoslo así, desde esa autoridad no artista, en un diálogo y tensión con el arte contemporáneo. Ojo, no estoy hablando de la artesanía, no estoy hablando del arte popular, no estoy hablando de categorías. Ojo, esta palabra yo creo que es importante, categorías, porque además, ¿quién ordena, quién clasifica y quién categoriza? Que es mucho de la modernidad. ¿Quién pone las categorías de bueno, bello, malo, civilizado, salvaje, inculto, inculto? ¿Desde dónde se construyen esas categorías? Entonces, mucho también de la institucionalidad artística en general ha sido ir categorizando lo que no entraban dentro de sus parámetros como arte. Por ejemplo, cuando hablas del kitsch, el mal gusto, no, es que eso es kitsch, es que es de mal gusto. Bueno, ¿qué es el gusto? ¿Para quién es bueno o mal gusto? ¿Y por qué haces categorización? O como el arte brut, el arte naif, pero lo integra a lo artístico. O sea, es brut, es como crudo, ¿sí? Es como crudo o es como inocente, pero es un arte. O sea, es un arte crudo, inocente, es como también generar categorías dentro de las categorías, o subcategorías, o categorías otras frente a como a las grandes categorías y las categorías circundantes o subcategorizadas incluso. Entonces, cuando yo hablo de producciones, creatividades, expresiones, estéticas, poéticas, lo pongo en diálogo y tensión con el arte contemporáneo, pero no estoy hablando, por ejemplo, de la artesanía. No estoy hablando de, o sea, que ya tienen también a su vez su nominación, su categoría y también su reflexión sobre esa artesanía, ese arte popular, con los temas que se estaban hablando ayer, por ejemplo, que me parecieron me pareció muy rica la conversación. Sino ya estoy hablando en el cotidiano, en el devenir del día a día, por un lado, y por otro también cuando ya, ¿qué pasa cuando ya son también posiciones o tomas de posición desde el ciudadano, la ciudadana, frente a diversas realidades o problemáticas que también la creatividad, las producciones estéticas son una forma de reaccionar, rompiendo esa cotidianidad. Yo lo llamaría incluso una transcotidianidad. El arte para mí también es como algo transcotidiano que rompe esa cotidianidad. O sea, el vaso de agua, bueno, ya hablamos de hablar de una hora. ¿En qué momento un vaso lleno hasta la mitad de agua no es un vaso lleno hasta la mitad de agua? Es una obra de arte conceptual, es arte objeto, es reading made. ¿Dónde, desde dónde? Porque se está proponiendo eso, por ejemplo. Y cómo está siendo legitimado a su vez por el mundo del arte. Pero bueno, esto ya voy a hablar más adelante, pero esa transcotidianidad. Ok, el arte es como lavarme los dientes es cotidiano. ¿En qué momento lavarse los dientes puede ser transcotidiano? Puede ser una performance o puede ser una obra de arte. ¿O qué acto que no venga del mundo del arte o de los artistas puede romper con esa lógica, quizás, no sé si es el mejor término, o con esa estructura cotidiana? Ya vamos a ver ejemplos. Entonces yo quisiera hablar también de una transcotidianidad. Y hay una palabra, bueno, y ahora sí ya vamos a ir más fluidos. Hay un párrafo, hay una frase de John Cage que me gusta mucho. Dice, el arte ha difuminado la diferencia entre el arte y la vida. Dejemos ahora que la vida difumine la diferencia entre la vida y el arte. Claro, esta relación arte-vida del principio de las vanguardias y todo, esa pérdida de fronteras, pero esta frase es muy decidora para lo que vamos a seguir. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de obras, vamos a ver más imágenes. Marta Minujín, sabemos esta diva del arte moderno, contemporáneo de Argentina. Marta Minujín, muy, muy valioso su trabajo, igual muy de vanguardia. Ok, en enero de 2003, la artista concretó su unión en el día de su cumpleaños. Se casó con el arte, ¿no? De su cumpleaños número 70, vestida de blanco y en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el Malva, Fundación Constantini. Claro, o sea, es una performance, claro que sí, me caso con el arte, es un gesto simbólico, es como, además de ratificar sus votos de compromiso, etcétera, etcétera, todo con mucho glamour y tal. Esto es del 2013, pero luego nos encontramos con la sologamia.
Y la sologamia es la práctica de casarte contigo mismo. Por ejemplo, la primera mujer casada consigo mismo de la cual tenemos registros se llama Linda Baker. Celebró su boda en 1993, es decir, 20 años antes que Martha Minuchin se haya casado con el arte, que finalmente es un acto simbólico, casarse con uno mismo, casarse con el arte, y hay gente que se casa con su oso de peluche, hay gente que se casa con su computadora y todo. Acababa de cumplir 40 años Linda Baker, y en su caso tomó esa decisión cansada de esperar por el novio perfecto. Es una toma de posición política, estructural, frente a la estructura social de lo que espera de las personas o de las mujeres y tal. Otro caso, Ana Isabel González, que fue una de las primeras mujeres que se casó consigo mismo en España, lo hizo el 10 de octubre del 2010. Una declaración de ella es: he estado a punto de separarme, pero no de divorciar de sí mismo. Entonces, cuando veo esto y digo, o sea, y estos gestos, estos actos simbólicos, o sea, si es que ya sea Linda o Ana Isabel fueran artistas contemporáneas, pues sería una obra de arte contemporáneo. Pero la cuestión es que ni lo son, ni ellas tienen la intención de que lo sea, ni tienen tampoco por qué serlo. Es un gesto, es un acto desde dos ciudadanas, desde la sociedad civil, y que no buscan esa legitimación en el mundo del arte, ni la necesitan. Esa es la idea de la transartisticidad, lo que digo. Estas prácticas desde la sociedad en general, pero que tienen algo transcotidianidad. Como es del arte, pero no tienen que ser llamados arte contemporáneo, ni deben, pero que finalmente interpelan y cuestionan, pienso yo, las prácticas artísticas contemporáneas justamente desde esa estructura también de poder y de capitalización de las creatividades. Bueno, y aquí les doy un ejemplo. Finalmente, esto de la sologamia incluso ya se constituyó en una empresa. Tienes imarriedme.com, que te organiza tu matrimonio contigo mismo. Te organiza con tus amigos, la cuestión social, el acto y bla, bla, bla. Entonces ya se volvió ya una práctica también comercial para quienes quieran casarse consigo mismo. Ok, mi hipótesis es esta: si se investiga, recopila y analiza diversas manifestaciones o producciones hechas en y para la cotidianidad, no desde ni para la esfera del arte, desde la sociedad en general, se podrá encontrar que existen ciertas prácticas, procesos y productos tales como imágenes, objetos, ambientes, gestos, acciones, sucesos y relaciones, ya sea para la esfera privada como para la pública, que estando fuera del campo del arte contemporáneo y sin intenciones de estar en él, desde una cualidad, una condición particular, desde su fuerza y resolución creativa, simbólica, estética, poética y o rituálica, se diferencian significativamente de producciones y actos desde dicha cotidianidad, trascendiéndola, como esto que hablaba de la transcotidianidad, desde su capacidad de sensibilizar, cuestionar, sorprender y conmover. Voy a indicar más ejemplos. Entonces, estas prácticas, procesos y productos realizados por no artistas, sin ser ni buscar ser arte contemporáneo, arte popular, arte folclórico o artesanía, que ya son categorías históricas, tensionan, interpelan y deconstruyen el campo hegemónico y endogámico del arte contemporáneo. A más de 100 años de la fuente de Duchamp, más allá del no arte hecho por artistas, del arte conceptual, del arte participativo y de la estética relacional, el presente trabajo propone la atención y estudio en producciones transartisticidad hechas por no artistas, buscando con esto un giro conceptual, teórico, práctico y decolonial a la estructura y sistema institución arte, a sus agentes y protagonistas, a sus escalas de valoración estética y parámetros económicos, así como la relación productor-consumidor y al juego de roles entre los mismos. Una propuesta analizada y presentada como un giro tras artisticidad en la cultura y la estética. Ojo, los nombres o categorías
que pongo es más como para una metodología de investigación. No es tampoco como que estoy queriendo fundar algo nuevo, una categoría. No, no sería ese el sentido, no es ese el sentido. No, es un ejercicio metodológico que me ayuda a sistematizar la investigación y sobre todo explorar y explotar también este sentido crítico que estoy planteando también. ¿Por qué? Porque viniendo del campo del arte, y esto ya lo conecto con lo primero que dije, considerándome un artista contemporáneo, transdisciplinar, haciendo performance y arte conceptual como lo he hecho y sigo haciendo performance, también reflexiono, interpelo, es como un ejercicio de implosión también hacia el mismo campo del arte contemporáneo, justamente fijándome en esas producciones, expresiones de los considerados o llamados no artistas, y que tampoco tienen que serlo, tampoco tenemos que ponerles una etiqueta, tampoco tenemos que decir, es que Linda Baker es una artista contemporánea, solo que nadie le ha dicho que es artista contemporánea. No, ¿por qué? Si no fue su intención, si no fue el sentido, es un acto íntimo. No le interesa que se inscriba dentro de la institución artística contemporánea. Pero puede ser tan potente o igual de potente, perdón, o sea, sí, tan potente como una obra de Martha Minujín, que es toda una diva del arte contemporáneo y ya es una figura así como mítica, casi así. Entonces, hacia eso voy. Ok. 1917, esta obra atribuida a Marcel Duchamp, o también se está cuestionando si es que la autoría intelectual no es de Elsa von Freytag. Bueno, sabemos de esta discusión. Es una obra que yo la veo como una bomba conceptual, o sea, los impresionistas, ¿qué se iban a imaginar? Creo yo que solo 30 años después, creo, iba Marcel Duchamp a estar haciendo esta obra, por ejemplo. Pero aquí volvemos, aquí va el punto de, es un agente artístico. O sea, Marcel Duchamp para mí es como un gran hacker de la estructura del arte de su tiempo, un troll, un hacker que hackeó, que lo trolleó, pero que finalmente fue legitimado por el campo del arte, a pesar de, y sigue habiendo la polémica y todo, finalmente era un agente del arte proponiendo un objeto no cotidiano como una obra de arte y finalmente se inscribió como tal. Por eso fue elegida entre las obras más influyentes del siglo XX, por ejemplo, su fuente, su urinario. Y de ahí, otros agentes desde el arte contemporáneo y obviamente famosos, reconocidos y con una obra que yo considero muy buena, muy potente. O sea, ojo, cuando yo hablo de esto no es que estoy desvalorizando el trabajo de estos artistas, pero ¿en qué momento llegaron también a estos gestos? Caja de zapatos vacía de Gabriel Orozco en la Bienal de Venecia de 1993. ¿Y en qué momento también se legitimó el campo del arte? Legitimó estos trabajos como obras artísticas. Y la obra que les hablaba, El vaso lleno de agua medio lleno, del 2006. Bueno, todas estas obras que les hablo ustedes ya conocen. Pero aquí llega, por ejemplo, un aspecto que a mí sí me mueve también a la reflexión, al pensamiento crítico. Esta fue expuesta en la Feria Arco de Madrid y su costo fue de 20.000 euros, más o menos unos $23.000. A mí personalmente, respetando la obra de Prieto y todo, no me dice, o sea, no sé si me dice medio algo o, no, o me dice medio nada este vaso. Y luego dices, bueno, está inscrito y está legitimado dentro del arte contemporáneo y además está ese precio, porque a mí me parece obsceno, la verdad, un precio así por algo así. Más allá de que, repito, que yo valoro, aprecio y he tenido la posibilidad de estar estudiando y seguir estudiando el arte contemporáneo y disfrutando el arte contemporáneo. Pero luego, por ejemplo, dentro de mi trabajo como activista, he tenido contacto con diferentes comunidades amazónicas y, por ejemplo, por hablar de algo que en verdad me conmueve, por ejemplo, frente a esto, entramos ya al campo ya más allá del arte,
a un campo de transartisticidad cuando hablamos de la sociedad, la población civil, urbana, rural, de comunidades. Este grupo de mujeres amazónicas, yo repito, vengo de la performance mucho y me conmueven mucho estos actos, o sea, los actos desde el cuerpo, con el cuerpo, los actos rituales, los actos simbólicos. Estas mujeres amazónicas caminaron 5 días, yo, bueno, ya dije que soy de Ecuador, en el 2018 porque estaban reclamando ante el gobierno por la explotación petrolera y minera. Yo tengo una posición anti-extractivismo petrolero, minero, del conocimiento también, el extractivismo epistémico. Ellas recaminaron y cuando ya finalmente les iban a dar una audiencia, antes de la hora de la audiencia, de esto es un video que les pude hacer, se pusieron en fila frente al Palacio de Carondelet, desde el Palacio de Gobierno en Quito, y cantaron cantos en sus lenguas originales. Son líderes de las nacionalidades indígenas Andoa, Zápara, Achuar, Quichua, Xiwa, Guaraní y Quijos. Cantaron sus lenguas originales en un acto que para mí tenía una potencia, o sea, no tienes que llamarle una performance artística, no. Pero para mí tenía mucha más potencia, mucha más fuerza, mucha más trascendencia que muchas de las performances de arte contemporáneo que he visto. Y no se trata de comparar tampoco. No es que estoy comparando, pero es que me conmueve y desde dónde se está construyendo eso. Y los cantos que ellas hacían en sus lenguas originales eran que hablaban sobre la conservación de la naturaleza. Incluían componentes también mítico-mágicos de su cosmovisión ancestral, indígena, amazónica, pero era un acto potentísimo ver esta línea de mujeres frente al gran palacio presidencial y expresando su contenido. Ok, entonces esto me descoloca en el arte contemporáneo, no porque esto tenga que ser arte contemporáneo, pero digo, y la potencia de esto, y la fuerza, la estética, la rituálica, la poética. Ok, y otro ejemplo, pero bueno, este ya está más adelante, les voy a hablar con más detalle, pero por ejemplo, un grupo de campesinos, esto les voy a hablar más adelante, pero es desde la sociedad civil que intervinieron en una calle con cebollas, ya les voy a explicar por qué. Ok, para no alargarme mucho, por favor me ayudan con el tiempo, luego yo me emociono. Dentro de esta investigación voy a citar a 2 autores, de muchos que podría citar dentro de este trabajo. Una frase de Michel Foucault que me gusta y que la expresó en una conversación que se publicó en el semanario francés, no sé pronunciar francés, Le Nouveau Observateur, el Observador Nuevo Nobel, a inicios de junio de 1984, y en la edición impresa del diario español El País, también en 1984. Fue de las últimas entrevistas que dio Foucault antes de su muerte. Él dice, me llama la atención el hecho de que en nuestra sociedad el arte se haya convertido en algo que atañe a los objetos y no a la vida ni a los individuos. El arte es una especialidad que está reservada a los expertos, a los artistas. ¿Por qué un hombre, una mujer, entiendo, cualquiera no puede hacer de su vida una obra de arte? ¿Por qué una determinada lámpara o una casa pueden ser obras de arte y no puede serlo mi vida? 10 minutos, ok. Bueno, y gracias que me avisen con anticipación. Y bueno, antes de ver más ejemplos, voy a tratar de resumir también en 10 minutos. Algo que me interesa mucho, lo voy a leer, es a su vez, bueno, lamentablemente Foucault no pudo desarrollar más, él habla de una estética de la existencia. Ya su muerte no le permitió, pero hay algo que me interesa mucho desde, por ejemplo, el pensamiento de Enrique Dussel, quien en su libro Postmodernidad, Transmodernidad sitúa su concepción de transmodernidad en el contexto de la filosofía de la liberación, del cual es uno de sus fundadores. La filosofía de la liberación, y esto ya es lo último que voy a leer, la filosofía de la liberación es una reflexión teórica, pero también conlleva, incentiva, responsabiliza a una praxis de la liberación, a una toma de posición y un accionar por el pensamiento crítico, por la resistencia y la liberación, y yo diría también y la transformación individual, colectiva y social. Su foco está en detectar y analizar formas de dominación, opresión y represión encarnadas e incluso naturalizadas de diferentes maneras según el plano o estrato, colonizador-colonizado, centro-periferia, hombre-mujer,
cultura dominante, cultura popular, institucionalidad, autonomía. Dussel ha expresado su interés por desarrollar de manera complementaria su política, filosofía y estética de la liberación y ética, perdón, a su política, filosofía y ética de la liberación, una estética de la liberación. Listo. Y voy a indicar más ejemplos de esta selección transartisticidad que he hecho. Ojo, la siguiente selección no llama arte contemporáneo a lo que veremos. Tampoco pretende llamarlo arte contemporáneo. Y considero que no debería ser llamado arte contemporáneo también. Voy a tratar de ir más rápido. La Isla de las Muñecas, por ejemplo, en México, desde la década de 1950, de don Julián Santana. Fue de dialogar con la instalación y todo, pero no es como que tiene que entrar dentro de la institución arte. El border volley o voleibol, aproximadamente desde 1970, que juegan en la frontera entre México y en diversos puntos de la frontera entre México y Estados Unidos. Se juega voleibol. Que es un acto, claro, lúdico y todo, pero es político. Es una toma también de posición frente a estos bordes. El Club de los Cachudos, los Cornudos en Ecuador. Ramón Mendoza encontró a su pareja, voy a tratar de ser súper rápido, en 1997, engañándole con su mejor amigo. Él, lejos de tomar una posición violenta y todo, sublimó esto de una manera emocional y su casa donde moraba, la fue llenando como de cuernos, de cachos, desde otras personas también, otros hombres sobre todo, que también fueron o se sintieron engañados, traicionados. Y esta casa se convirtió ya como una especie de sede, incluso le llaman un club de los cornudos. El plantón de la cebolla, lo que les estaba contando, del 2016, en Ecuador, los comerciantes del sur del país estaban siendo afectados, los comerciantes, los agricultores, los productores de la cebolla estaban siendo afectados porque entraba cebolla más barata desde el Perú y no se regulaba. Se habían quejado la municipalidad y todo, no les hizo caso. Ellos decidieron la cebolla que no se vendía y que se había podrido, llegar a las puertas de la municipalidad y alfombrar toda la calle con estas cebollas. Entonces la fuerza de un acto como este, y todas las sensorialidades alrededor, no solo la visualidad, el olor, la textura y todo, es algo que me llama mucho la atención desde la sociedad civil. En Perú, en el 2018, las trabajadoras de la limpieza barren a la corrupción. Tuvieron problemas con la municipalidad de Lima, que no les hacía los contratos, que había irregularidades dentro de las autoridades. Salieron con sus escobas a barrer. No son artistas, no son performers, no tienen que serlo. Ni siquiera podríamos llamarlo también como activistas o activistas. Pero es un gesto creativo, potente, estético, político, el hacerlo. Voy a ir un poco más rápido. Tal vez algunos ejemplos. Ya no vemos los taxistas que se crucificaron en la Ciudad de México. Protestaba, más allá de que estemos o no de acuerdo con Uber, Cabify y Didi. Ellos protestaron crucificándose, pero algo que me llamó mucho la atención, o sea, no fue solo el gesto de crucificarle, que es un gesto que es recurrente, crucificarse, sino que pusieron las placas de sus autos como la inscripción del himno de sus propios autos, lo destornillaron, lo pusieron y tal. Un estudiante, el día que defendió su tesis, esto es el único caso que tengo que no es latinoamericano, ella, todas las cartas de rechazo, no es una estudiante de artes, es una estudiante de ciencias ambientales y de la tierra, 17 cartas de rechazo para becas, revistas académicas y conferencias, las armó como si fuera un vestido y las usó esta falda el día de la sustentación de su tesis. Bueno, tal vez con este ejemplo termino, no creo que me quedarán 5 minutos. En la provincia del Tambo, en Cañar, en Ecuador, una mujer indígena, Jenny Jiménez,
dentro de un evento de las guardianes de la semilla y la soberanía alimentaria, su falda bordada, esta es una falda tradicional de las mujeres de allá. Ella sacó los mullos de la falda y lo bordó con semillas. Y lo lució dentro de este encuentro por el intercambio de las semillas, por la soberanía alimentaria y todo. A mí me parece un gesto excepcional, que tiene su estética, su poética y su política, y su ética también frente a las razones por las que lo estaba usando. Bueno, y tengo otros ejemplos también, más bien yo quisiera ir cerrando y si hay preguntas para no tomar el tiempo. Sobre todo estos ejemplos son situados en Latinoamérica, entre México, Ecuador, Perú. Yo creo que para cerrar y si hay preguntas, y bueno, si es que queda un tiempo más para conversar sobre estas obras, se generó un archivo, el archivo Transartisticidad, bueno, el verdadero nombre es archivo Transartisticidad, donde estoy subiendo estos casos y estoy reflexionando sobre los mismos. Tampoco no iba a ser como una exposición artística, sería contradictorio decir, bueno, estos ejemplos, estos casos de estudio y de reflexión, y políticos también, yo voy a hacer una exposición dentro de una galería de arte, sería contradictorio. Es una página web, ahí está mi correo, mi Instagram, también si quieren seguimos conversando sobre esto. La idea es hacer como un archivo y finalmente el propósito de esta investigación, de este proyecto, de estos estudios y de esta hipótesis, finalmente es también pensar nuestros lugares actuales, no solo como artistas académicos, sino como ciudadanos, como parte de una sociedad. Y hacia ellos, sobre todo, me interesa, dentro de estas producciones situadas, concretas, contextuales, desde ellos, para ellos y para sus fines, sus intereses particulares, ustedes pueden ver, muchos se están relacionando desde lo colectivo también. Frente en el mundo del arte contemporáneo, por ejemplo, la competitividad, la figura del autor, no, es compartir, no es que en la colectividad se está perdiendo esa figura de autor, esa competitividad que tenemos, esa cuestión de sobresalir, no. Es más como para un grupo, para un posicionamiento, para una causa, para una lucha, algunos de los ejemplos que hemos visto. Claro que hay unos más individuales, pero yo finalmente lo que estoy proponiendo ahora es cómo estas prácticas, estos casos, esta transartisticidad de la cual hablo, estas producciones, creatividades, estéticas, poéticas, rituálicas, bla, 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 desde la sociedad civil, cómo nos llevan a tensionar e interpelar a su vez presupuestos, capitales, hegemonías en la producción de significados, significantes del conocimiento y de la posibilidad de acceder a los mismos, que es el campo del arte contemporáneo. Campo también de exclusión, inclusión, campo de privilegios, campo de ejercicios de poder, campos de burbujas y campos de especulaciones. Y cómo a su vez podríamos, desde estos lugares de la reflexión, de la crítica, de la interpelación y de la atención, pensar que no solo somos somos solo consumidores. Cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos culturales. Los derechos culturales no es solo, tienes derecho a ir a una exposición de arte contemporáneo y que no te cobren la entrada, sino de reconocernos como entes y cualquier persona, cualquier individua, cualquier otredad, reconocernos también como estos productores, no solo consumidores, desde nuestras realidades y las formas en que a su vez nos comunicamos o expresamos o procesamos estas realidades o estas problemáticas, entrando en diálogo con lo que serían prácticas artísticas, prácticas contemporáneas, sin serlo y sin la necesidad ni de serlo ni de inscribirse en esas. Y finalmente, cómo a su vez el mundo del arte contemporáneo, endogámico y tal, frente a esto, también cómo se piensa, cómo se reflexiona y cómo se discute esto en los ámbitos del campo artístico, de la academia, pero ya de la sociedad en general. Eso es lo que les puedo compartir. No sé cómo esté de tiempo, creo que calculé justo. Y cualquier comentario, pregunta, pues bienvenidos.
Gracias, Falco. Buenísimo. Si quieres, deja de compartir la pantalla o bueno, ahí, listo. Buenísimo, Falco. Pues me parece extraordinarios los ejemplos que mostraste, justamente porque colocas en digamos, la problemática o los planteamientos más bien del simposio, justo en el territorio del arte, que no se había abordado, es decir, se habían abordado desde otras perspectivas, pero no tomando como ejemplo el arte y este no arte que es observado por los artistas, pero que, como bien dices, no necesariamente tiene que ser incorporado al, digamos, al esquema de producción o al ciclo de producción artístico, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ya estamos un poco pasados de tiempo porque, bueno, pues sean, como saben, ya nos vamos ahí encimando con las actividades anteriores. Entonces, no sé si voy a checar si hay algún comentario también acá en Facebook. ¿No? Bueno, por lo pronto, te voy a hacer las preguntas que te envié. Una la has respondido ya perfectamente respecto a los otros. Tu postura, es decir, esta tercera pregunta, no sé si recuerdes, que es la de que he hecho en las mesas de invitados. ¿Qué hay con la voz de los marginados desde esta perspectiva? ¿Tiene cabido en las universidades más allá de ser concebido como un fetiche de investigación? ¿Es la universidad un espacio para los otros pensamientos más allá de la representación teórica? Y entonces colocas el problema en un espacio de indefinición muy interesante, porque estos espacios suelen ser de indefinición. Comentar ahí que me parece que, a pesar de que estos actos que tú presentas, o si estos gestos público-políticos que presentas no están concebidos desde el campo del arte, sí tienen una estética, sí pueden ser leídos desde una cierta estética, aunque siempre necesita un lector eso que ellos hacen, pero también ese lector puede ser ellos mismos. Es decir, la mujer con la falda y con las semillas, pues también hay algo que viene de otras tradiciones que también de algún modo son artísticas, los vestidos, la decoración, pero que sí, en efecto, tú lo sitúas muy bien porque de ningún modo tiene que ver con el arte contemporáneo, ¿no? Y sin embargo, los artistas contemporáneos podrían ver por muy buenos ojos eso. Ese espacio de indefinición, de cualquier modo, sí está llamando también no solo a los intérpretes del arte contemporáneo, sino también a los politólogos o posiblemente a los periodistas, a las televisoras, para generar una pequeña fractura, una fisura, que ha estado navegando la palabra fisura, porque me parece súper importante eso término. Bueno, eso es como un comentario, una interpretación mía, ¿no? Pero hacerte las otras dos preguntas anteriores, yo sé que no estás hablando necesariamente de esto, pero como estamos en un momento paradigmático de reclusión y de cambios también de estas lógicas, de estos paradigmas de la relación, paradigmas relacionales, tiene que ver un poco con el asunto de lo digital o de lo artificial, más bien colocándolo en los términos de la investigación artística. Y entonces te voy a hacer las dos preguntas seguidas y tú ya seleccionas qué es lo que quieres responder. La primera es la emulación de competencias que antes pertenecían exclusivamente a lo humano, está siendo cada vez más velozmente realizada por la tecnología y la llamada inteligencia artificial, pensando en esta cosa del meta y del metaverso y tal, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿cuáles crees que pueden ser las prioridades respecto de la construcción de conocimiento en el ámbito universitario vinculado a la investigación, pensando también en temas como el trabajo o la emancipación social que estás tocando? Y la segunda pregunta que está vinculada a esta primera, y respecto a la anterior, ¿consideras que se están viendo afectados el sentido de contribución del debate en las universidades o las aportaciones de valor de la investigación académica que busque el intercambio diverso de ideas para ser sustituido por un pensamiento único? ¿En qué medida sí o no? Ya, gracias. Gracias por las preguntas. Es como para irse unos 5 minutos en cada una, pero no, trataré de ser sintético y son muy importantes esas preguntas. Justamente estas como categorías o nominaciones de lo post, de lo trans,
y ahora el metaverso y tal, por ejemplo, me ha hecho pensar en que, y claro, la transmodernidad, que me gustaría más que hablar de una universidad, una pluriversidad, o sea, creo que podríamos hasta buscar cambiarle el concepto y la nominación como la unificidad de unas formas de pensar o de hacer o incluso de sentir, ¿sí? Porque estamos hablando, y eso se relaciona con la segunda. O sea, el conocimiento desde la producción como más lógica, el logocentrismo y todo lo que son cosas, pero también desde los contextos propios y desde las diversidades, que obviamente cada persona es un universo del pensar, del sentir, del producir, del aprender y a su vez del enseñar. Entonces, partiendo de eso, como, o sea, del mismo título de universidad, yo le pusiera pluriversidad, por ejemplo. Y lo que lo que apuesto, porque también soy docente, es a irnos desestructurando, hablabas de fisuras, a irnos cuestionando continuamente y desplazando también como de esos criterios más únicos, más hegemónicos, y empezar por sernos autocríticos también, y los textos, yo mismo me he ido dando cuenta, o sea, yo mismo he ido poniéndome en un sistema de decir, te doy un ejemplo, o sea, visionemos más producción de las mujeres en el arte. ¿Qué pasa con los pensadores que utilizamos? O sea, los filósofos, los pensadores que no digo que no sean válidos, pero cómo contrastamos a su vez con pensadores, por ejemplo, grandes pensadores, filósofos mexicanos que existen. En mi contexto propio nacional no tenemos tantos, es un país pequeño, pero habrá uno que tendríamos que estudiarle. ¿Cómo nos vamos, el conocimiento, la producción del conocimiento situado, contextualizado, y cómo también se va construyendo desde, o tiene que irse construyendo desde nuestras realidades, necesidades, limitaciones? O sea, obviamente desde todo lo que hemos desarrollado localmente, nacionalmente, regionalmente y todo, pero también desde nuestras limitaciones. Y cómo, para mí una palabra clave sería cómo contrastamos todo un bloque, un sistema, que muchas veces solo lo replicamos y lo heredamos. Eso mismo la decolonización, por ejemplo. O sea, eso por un lado. Y claro que lo podemos hacer. O sea, no solo, o sea, el deber ser, ya cada quien sabrá cómo y de qué manera, pero claro que lo podemos hacer, yo lo considero necesario. Y lo segundo, sobre lo que tú hablabas, por ejemplo, era como sobre la tecnología y eso, ¿no es cierto? Perdón, finalmente, las voces otras, las voces no oficiales, los discursos, el conocimiento ya construido, los saberes y los haceres, ¿sí? Los saberes y los haceres, por ejemplo, desde las comunidades diversas, sus saberes, sus haceres y todo lo que a su vez nos tienen por enseñar y cómo se jerarquiza el conocimiento. Por ejemplo, de la cosmovisión indígena tal como se va jerarquizando, pero todo lo que más bien podemos aprender y debemos compartir y construir espacios en común, más allá de los espacios más jerárquicos, esos más espacios en común, en que todos podemos aprender de todos y de todas, y hasta cierto punto deberíamos proponer, que puede sonar ideal y todo, pero si ya estamos en estructuras de poder, la estructura académica también es una estructura de poder y de diferenciación y de categorización. Eso. Y lo otro, lo de la tecnología, yo creo que las tecnologías, si hablamos de la estética relacional, hay algo que me está gustando mucho, por ejemplo, de ciertos movimientos feministas, hablan también de las estéticas del cuidado no las estéticas, perdón, de la importancia del cuidado y de los afectos. El cuidado y los afectos. Eso cómo le incorporamos en nuestras vidas, en nuestras prácticas de producción del conocimiento, de producción artística, y cómo eso es algo que, por un lado, tenemos toda la tecnologización, mediatización y virtualización, que obviamente también son formas de comunicar afectos y tal, pero ese contacto quizás más humano, más cercano, más cálido, que solo que no sé hasta qué punto lo podrá ser como, digamos, en algún momento suplantado, digamos, por lo que se nos viene tecnológicamente, o tal vez cambiarán, no sé, nuestras formas relacionales y todo. Sí, es una pregunta
que da para, creo que alguien quería preguntar algo, pero yo, sobre todo, yo quisiera rescatar, porque si hablábamos de los cuidados y los afectos, incluso ahora ya se habla de una estética relacional, pero no necesariamente, o sea, una relación, chao, sino se habla también de una estética de los afectos, de una estética de los cuidados. Y obviamente cómo eso nos ayuda a construir una sociedad más igualitaria, una sociedad más humana, una sociedad más solidaria. Gracias. Perdón, Gal tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta presentación, en verdad me gustó muchísimo, fue muy educativa. Realmente me gustó muchísimo, pero sí tengo una duda. Digo, sí presté atención a todo lo que decías de cómo esta universidad debe ser una pluriversidad, ¿no? Y cómo incluso el arte, bueno, o lo que llamamos a veces arte, los actos poéticos no son arte, ¿no? O sea, no tienen ni siquiera cabida en el arte ni buscan serlo. Pero ¿cómo entiendes tú esto como maestro? Me refiero a qué es tu finalidad con tus alumnos. Al final, ¿hacia dónde los diriges? ¿Tienes como alguna expectativa que sean artistas o que dejen de ser artistas? ¿Cómo traduces esto en el objetivo de tus clases? Gracias por la pregunta, súper interesante. El objetivo, tú hablaste primero de los actos poéticos y luego como de los objetivos como docente. No sé si lo estás conectando o la pregunta es en general. No, sí es bueno, ambas, o sea, conectado con todo y en general, o sea, realmente cómo lo integras como a dirigir a tus alumnos para que entiendan qué hacer, ¿no? Después de tener las clases contigo, cómo deben entender después su hacer artístico o su deshacer artístico, ¿no? O su profesionalización, o no sé, o sea, creo que ahí ya no sé. Sí, yo creo que el rol y la responsabilidad, yo creo que el ser docente, lo sabemos, los colegas están aquí, es un rol, pero claro, al ser un ejercicio de poder y de autoridad, también es un compromiso y una responsabilidad. En ese sentido, yo creo que yo creo que seas o no seas docente de arte, creo que cómo lo veo yo de los objetivos es aportar en el desarrollo de un pensamiento sensible y de un pensamiento crítico. Aportar en el desarrollo, ojo, no puedo decir que necesariamente siempre pase eso, pero yo creo que es uno de mis objetivos. Aportar un pensamiento más sensible, más hacia, por ejemplo, los derechos, las equidades y el pensamiento crítico, desde lo que yo mismo les estoy diciendo. O sea, mi voz no es ni la única ni la última, pero aportar, o sea, pero poder motivar en algo su curiosidad, su interés, incluso para cuestionarme a mí mismo. O sea, si yo vengo y digo una pendejada, o sea, espero que me cuestione. O sea, yo creo que ese es un rol del docente, o sea, pero también es un rol del estudiante cuestionar, si no aceptar de alguien que está aprendiendo, digamos, o sea, no aceptar verdades ni únicas, ni cerradas, ni acabadas porque lo dijo esta persona. Entonces, pero ¿cómo en un espacio en común? Y es desarrollar un espacio común y un espacio empático también. Es interesante porque hay este profesor, filósofo argentino que tiene un apellido larguísimo, no me acuerdo el nombre, pero bueno, él habla del eros también, de lo importante, el eros en el sentido del cariño, de la empatía, de poder generar un espacio de intercambio sano, cómodo, respetuoso. Yo creo que uno está enseñando más allá de que yo les pueda leer un texto de Foucault y analicemos, estás enseñando desde cómo entras a la clase, desde cómo te paras, desde cómo hablas, desde tu vida. Como cuando dices que tu vida sea una obra, o sea, que tu vida también, y esto puede sonar a cliché, romanticismo, pero finalmente es así, o sea, también tú enseñas con todo lo que haces o no haces en tu vida y cómo te expresas y cómo a su vez transmites, comunicas las ideas y cómo a su vez recibes todo lo que también recibes, porque yo creo que, ¿por qué también soy docente? Porque es una de las formas que he encontrado que más puedo aprender, tanto desde los temas que estudio,
como desde con quienes comparto y todo lo que a su vez me alimentan y yo recibo de ellos. Y que encima te paguen por eso es un lujo. Falco, pregunta para ya ir cerrando. Perdón, Gal. Sí, es que ya andamos ahí corriendo, pero hay una pregunta todavía que me parece que es bien interesante. Pregunta Emilian Pelusa Magaña en Facebook. ¿De qué manera la práctica artística privilegiada podría no reproducir el extractivismo al tomar estos ejemplos de no artistas para llevarlos a la institución artística? ¿O es inevitable la injusticia y la apropiación? Porque evidentemente él está leyendo, bueno, este es un espacio académico, es un espacio de ejemplificación, digamos, institucional, y entonces pues ya estos ejemplos están siendo llevados no artísticos, están siendo llevados al ámbito artístico. Ok, gracias. Gracias, es una excelente pregunta. No sé hasta qué punto el compartir esta investigación lo podríamos, por ejemplo, no sé si va por ahí la pregunta, hablar de un extractivismo, por ejemplo. Porque en algún momento tenemos que compartir, yo hablé de una hipótesis, por ejemplo, pero ¿cómo sustentamos, cómo elaboras una hipótesis, una reflexión? ¿Cómo la sustento, por ejemplo? Por un lado, también yo he sido, o sea, eso por un lado, o sea, en generar, producir, compartir y debatir. A mí me interesa mucho este debate, es como pongo a prueba también, y me interesan las críticas, porque uno puede alimentarse, o sea, si todo el mundo me dijera qué chévere, qué bacán, qué chido, pues gracias. Pero la crítica me ayuda a ver cosas que podrían estar en ciertos ámbitos que no he considerado, o que están en ámbitos que no he considerado. Porque finalmente es una conclusión como que me interesa no como para decir, bueno, les comparto lo que yo he logrado, sino también lo pongo en debate y en discusión, tanto con el campo del arte contemporáneo como con el campo académico. Dice, y también porque, y lo otro, y espero no extenderme mucho y con esto ya quiero ser rápido, no es que yo he sido ajeno, por ejemplo, a las luchas sociales y al activismo. Por ejemplo, les hablé de este caso con las mujeres indígenas amazónicas, y como también decía, perdón, estoy ya con muchas preguntas, tal vez ya sea, no muchas preguntas, perdón, que salió otra pregunta. Como decía César también, estos son mecanismos de ellos y no míos, a su vez sus mecanismos creativos, estéticos, para visibilizar sus realidades, sus intereses y sus problemáticas. Por ejemplo, los taxistas en la cruz, o sea, es algo también. La mayoría de lo que he mostrado prácticamente es del dominio público. O sea, porque ellos también les interesa que sea una herramienta o una estrategia para visibilizar sus contenidos o problemáticas o realidades específicas y ponerlos en debate, en discusión, e incluso, por ejemplo, un ejemplo que no mostré, celebraron los 2 años de un hueco en la calle. Y 2 años no les había hecho caso la municipalidad. Celebraron con payaso, con torta, los 2 años de hueco en la calle que la municipalidad. Después de su celebración, a la semana siguiente fue la municipalidad a atender. Son sus estrategias ya visibles, ya públicas. Pero entiendo el sentido que tú dices, y no lo estás tú capitalizando esto ahorita para la academia, que es un tema que yo entiendo. Yo creo que justamente al alejarme de llamar esto arte contemporáneo, de que se instituya, creo que estoy tomando una posición que a su vez yo también he sido participante activo desde movimientos sociales, luchas y todo, y son estrategias también para la consecución de intereses propios. Pero creo que, bueno, no sé si por el tiempo el debate igual podría alargarse, pero espero a Emilia haber podido acercarme a sus inquietudes. Muchas gracias, Falco. Pues ya vamos cerrando, solamente hacerte el comentario, que no es una pregunta, sino un comentario, y que resume yo, lo que siento yo también acerca de la presentación. Excelente presentación, dice Lorena de la Peña. Me parece un ejercicio necesario escuchar estas voces que se colocan, que cuestionan y que proponen con visión comunitaria y los afectos. Cook, dice, no sé qué sea eso. ¿Cómo? Formas, Creo que es cómo. sí, los afectos como formas, sí, claro.
como formas de aprender en la vida y en el cuerpo. Yo dije, es un nuevo concepto. Formas de aprender en la vida y en el cuerpo. Y sí, me parece que la discusión es compleja, pero que sí pone el dedo en la llaga o en el centro de lo que de algún modo se está planteando en este encuentro, en este simposio. Porque tampoco se trata de ser hiperpuristas y decir, entonces no debe tocar jamás la academia, pues al final los procesos sociales son complejos y nosotros, digamos, como parte del campo artístico, por decirlo de algún modo, pues formamos también parte del mundo real, del mundo vivo. Entonces, no podríamos ser al extremo conservadores del otro lado, es decir, no conservadores en el sentido de conservar solamente nuestra posición o nuestra visión del mundo, sino también conservar la inalterabilidad de lo otro, porque lo otro existe nombrado como otro justamente porque lo vemos. Entonces, ni modo de no acercarse. Francesca en la mañana lo decía un poco, y yo cité mal la frase, no la recordé, pero creo que recordarla mejor, una frase de Baudrillard, que claro que hay que criticarlo, pero también tiene puntos muy interesantes, como decía Federico ayer en la mañana, al menos es un muy buen escritor. Dice, la alteridad no es posible, la alteridad radical no es posible, no, más bien él dice, no es posible mirar los ojos de la medusa sin morir, cuando habla de la alteridad radical. Es decir, no es posible mirar los ojos del otro absoluto sin ser absolutamente negado. Si el otro no es absoluto, si el otro es relativo, siempre va a haber una interacción. Y la interacción implica modos de relación. Y entonces, yo creo que este modo de relación que tú eliges para colocar al otro en ese registro, diciendo, no tienen que ser absorbidos por el arte, están siendo vistos, porque evidentemente están ahí, pero no tienen por qué ser concebidos ni exhibidos como si fuesen arte contemporáneo. Hay algo más que el mundo del campo del arte, y también el campo del arte tiene sus necesidades y sus propias fórmulas, porque yo creo que el campo del arte también implica la autonomía, una cierta autonomía de la subjetividad que hay que defender. Podrán no gustarnos algunas cosas. Solo una cosita más, ya con esto acabo. Justamente yo incluso había puesto este disclaimer, atención, no es arte contemporáneo, ni quiero, porque sé que sé que va a pasar. Entonces había puesto el disclaimer, ni tiene que ser, ni pretendo que sea. Lo llevo al debate. No estoy institucionalizando, eso sería terrible, como buscar institucionalizar terrible, o sea, un ejercicio colonial terrible. Justamente tomo, o sea, y cada vez tengo que aclarar y tomar esta distancia, lo llevo al debate, porque yo creo que más bien hablar de estos ejemplos interpela al mundo del arte contemporáneo, desde estas realidades de la sociedad civil, y eso para mí sí es necesario. Pero en ningún momento estoy como queriendo capitalizar y diciendo que es arte contemporáneo, y lo dije también, y ya con esto acabo, yo nunca, por ejemplo, hacía la exhibición de esto como si fuera obra en una galería, para nada, es un archivo, estoy hablando de un archivo, está en la web, y podría incluso ser alimentado. Algo que me quedaría también, yo mismo me preguntaría a mí mismo, ¿y qué piensan estas personas? Por ejemplo, has tenido contacto y has tenido la posibilidad, y cómo ellos se sienten ante este trabajo de investigación. Es un pendiente que me queda, y bueno, pero es un archivo que va a ser alimentado colectivamente. Podría ser, no necesariamente. Ya no desde lo que yo he podido situar, sino incluso de contribuciones, un archivo abierto, un archivo de consulta y sobre todo de reflexión y debate. Gracias. Muy bien, Falco, pues muchísimas gracias. Me ha parecido excelente la charla, muy adecuada, y bueno, pues agradecerles a todas, a todos por su permanencia. Ya nos extendimos bastante en el tiempo, pero vale la pena también seguir platicando, porque si uno corta en el momento, pues es terrible, ¿no? Y si respetan del todo los límites horarios, pues a veces se dejan conversaciones que pues podrían seguir, pero bueno, al menos que sigan lo suficiente como para que se entienda el concepto general de los planteamientos. Entonces, pues agradecerte, Falco, muchísimas gracias por tu participación, por tu ponencia. A todos los que nos han estado siguiendo en Facebook también. Regresamos a las 5 con la siguiente mesa de ponencias, y bueno, seguimos en el coloquio, yo confundo, en el simposio, y bueno, pues muchas gracias.